Los tratados de Bucareli 3. He aquí lo que dice Vasconcelos en su breve Historia de México acerca de los tratados de Bucareli. Y aquí fue donde Washington tomó desquite. Para conceder el reconocimiento puso condiciones, por ejemplo, la derogación de las leyes agrarias en lo que hace a los intereses de los yanquis, y el reconocimiento de la no retroactividad de las leyes de petróleo, en lo que afectasen a compañías extranjeras. La pretensión era inaudita, porque Carranza, que expidió esas leyes, había sido reconocido por Washington y ahora se exigía de Obregón, que no las había aplicado, que además las derogase. Pero más grande era la necesidad que Obregón tenía de abrirse la frontera americana en materia de parque y armas para la lucha que sabía tendría que sostener para la imposición de calles. Llegaron a México los delegados del Departamento de Estado, señores Warren y Paine, y después de una prolongada serie de discusiones, obtuvieron la firma de los tratados Warren y Paine, por el nombre del ministro de Relaciones de Obregón, que los aprobara, de Alberto Paine. Redactados estos convenios en forma larga y difusa, según conviene a la interpretación del más fuerte, en esencia estipulan que, en caso de expropiación de tierras de norteamericanos, el pago de lo expropiado se hará en efectivo y no en bonos de la deuda agraria. El resultado inmediato de tal acuerdo era que ya no se pudiesen expropiar las tierras de los norteamericanos, porque no teniendo el gobierno efectivo disponible para las indemnizaciones, hubo de abstenerse de expropiar. Pero como los mexicanos y los españoles no estaban amparados por los protocolos ya dichos, resultó que la exención a favor de los americanos no solo protegió sus tierras, sino que los puso en condiciones de adquirir a vil precio las tierras de los españoles y los mexicanos que las vendían antes de verse desposeídos por los políticos. Esto es precisamente lo que quería el plan Poinsett, la desaparición del español como propietario de tierra mexicana y enseguida del español la desaparición también del propietario mexicano. De suerte que fue Obregón quien dio el primer paso para la total transferencia de la propiedad raíz de México en provecho de los norteamericanos. Tan inicua resultaba la disposición del convenio Warren y Paine que al llegar al Senado el documento halló oposición. El obregonismo se hallaba a la sazón empeñado en la campaña militar contra los sublevados de la Huertistas y Obregón, desde Ocotlán, conminó al Senado. Un día resultaron plagiados varios senadores en plena capital de la República. Cierta mañana el senador Fidel Jurado, que había opinado contra los tratados, fue asaltado frente a su casa y asesinado a mansalva por agentes del gobierno que siguieron paseando su impunidad a ciencia y paciencia de los tribunales. Obtuvo Obregón la victoria en los campos militares y el Senado ya no discutió los tratados de Warren y Paine, que tampoco pasaron por el Consejo de Ministros ni se dieron a la prensa. Se les aprobó en la sombra y bajo el terror de la ley marcial. La primera declaración de Calles, al reanudar, después de sofocar la rebelión, una campaña electoral irrisoria, fue en el sentido de que ratificaba y aprobaba en lo personal el texto íntegro de los tratados Warren y Paine. La recompensa norteamericana no se hizo esperar. Todo un cargamento gratuito de armas y municiones envió el presidente Coolidge a Obregón y Calles en los días angustiosos de la rebelión de la Huertista. Años después, en un agrio cambio de notas, el mismo Coolidge echaría en cara a Calles su ingratitud por este servicio del gobierno yanqui que le había valido la presidencia. Declaraciones del 25 de abril de 1927, prensa asociada.